Así que necesito que abran sus Biblias en Mateo capítulo 18, verso 15 al 20. Dice así: Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, o publicano. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, porque Señor, sin duda tenemos ahí las directrices, Señor, para tu iglesia, y queremos, Señor, que nos hables hoy, siendo como somos, Señor, pecadores, pero pecadores redimidos, queriendo hacer tu voluntad, Padre. Te rogamos que nos guíes, que nos ayudes a no tener corazones, Señor, endurecidos, sino corazones dóciles para escuchar tu voz y hacer tu palabra práctica, Señor, de tal forma que las personas, Señor, puedan glorificar tu nombre. Es nuestro deseo y nuestro anhelo, Señor, ser fiel al texto, no solamente en lo que decimos, sino también en lo que vivimos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Craig L. Vlomer, que es un catedrático expositor del Nuevo Testamento, dice lo siguiente, hablando del libro de la disciplina en la iglesia de Jonathan Leeman, dice, son poquísimos los libros acerca de la disciplina de la iglesia que están fundamentados en la Biblia, que sean pastoralmente adecuados y que se sigan imprimiendo hoy día. Y de hecho Ken Sende, que es el presidente de Peacemaster Ministry, dice, una de las actividades más olvidadas en la iglesia de hoy es la administración de una disciplina que sea amorosa, valiente y redentora. Y viendo básicamente que son como recomendaciones de pastores, de líderes de iglesia sobre este libro que habla de la disciplina en la iglesia, veo en realidad la escasez de la iglesia en poner en práctica lo que la Biblia dice concerniente a la disciplina. Al punto en que a veces dos hermanos hablan fuertemente de la falta, ya sea de libros que hablan del tema, como también la falta de esta actividad dentro de la iglesia local. Es impresionante notar cómo la iglesia hoy está en un estado que podríamos denominar de los jueces. Básicamente, cada uno hace lo que bien le parecía. Ya no hay rey en Israel, ya no, en ese caso no había rey en Israel, y pareciera ser que aquel que redimió a la iglesia ya deja de estar en la iglesia, no es el dueño, no es el Señor, porque no se hace lo que Dios dice. Y es interesante notar cómo la iglesia ha dejado de lado la instrucción bíblica para no hacer lo que las escrituras dicen concerniente a la disciplina de la iglesia. Y me llama la atención, en realidad, como les digo, ese, esa escasez de libros, esa escasez de predicaciones que hablan de la disciplina de la iglesia o en la iglesia, y qué debe hacer la iglesia en momentos difíciles en la cual vemos a hermanos pecar deliberadamente, y muchos de esos pecados no son denunciados, de pastores de la misma calaña, y siguen siendo impunes o trabajando impúdicamente sin problema alguno, menospreciando el señorío del Señor. La semana pasada estuvimos empezando y empezamos hablando sobre la disciplina de la iglesia. Y obviamente uno de los pasajes, o el pasaje que habla de la disciplina de la iglesia, sin duda es Mateo 18. Y empezamos hablando obviamente de lo que dice el texto ahí, en Mateo capítulo 18, verso 15. Si tu hermano peca contra ti, por tanto, dice ahí, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si te escucha,
has ganado a tu hermano. Y es interesante notar que la expresión ahí que habla de si te escucha, debe entenderse obviamente en el contexto judío, es básicamente a eso, es a ellos a donde se está exponiendo esta escritura, y es a ellos a quien se ha dirigido básicamente el sermón, o esta forma. Está hablando a los judíos creyentes. Para el judaísmo esta expresión, queridos, equivaldría a decir del pecado, básicamente lo que Dios dice que del pecado y en ello volverse. Básicamente, si te escucha, si ha escuchado en realidad, ha abierto su corazón a lo que el hermano ha dicho sobre tal o cual pecado, arrojando luz sobre su corazón, y él se vuelve en arrepentimiento, eso es que equivaldría a decir, básicamente si te escucha, equivaldría a decir a obediencia, si es obediente a la exhortación, si es obediente a la reprensión, si es obediente a la debe, obviamente, quedar ahí. Habíamos hablado la semana pasada que hay 3 procesos, básicamente, en el cual se lleva la disciplina de la iglesia. El primero es uno a uno. Y ahí está. Si ya la persona en primera instancia se arrepintió, en realidad hubo un cambio en su vida, ya no sigue el proceso de disciplina. Al igual que en el versículo 15 se presenta una cláusula de hecho condicional de tercera categoría, que significa, en este caso la cláusula es lógica, vale decir que si se presenta el caso de que el que pecó contra el hermano no se arrepiente, porque puede pasar, se debe proceder de la misma manera que se expresa en el verso 16. Mas si no te oyera, toma contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y ahí está el proceder. Básicamente, si hay A, entonces haz B. Si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio real en el corazón de la persona, sigue el proceso. Y esa es la situación donde debe realizar básicamente lo que vamos a estar viendo hoy día y el resto del texto, que en el verso 16 dice, mas si no te oyere, después de haber ido hacia el hermano, haberle expuesto su pecado y decirle, ¿sabes qué? Eso ofende al Señor, eso en realidad ofende a la iglesia también y va a repercutir seriamente en ella. Dice, sin más, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, como mencioné anteriormente, el oír no solo tiene el sentido de escuchar, sino que incluye un aspecto de obediencia y arrepentimiento. La idea de la palabra no solo es que no quiere oír, sino que se ha determinado no hacer la voluntad de Dios en arrepentimiento por el pecado cometido. Bajo esa condición, obviamente el texto dice, toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos. En otras palabras, el hermano ha determinado no hacer lo que Dios le manda hacer. No decir de su pecado lo que Dios dice de su pecado. Ahora, ¿cuál es el paso? Bueno, el paso dice ahí, bueno, si no te oyó, si no te escuchó, toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, en el Antiguo Testamento y para el tiempo del Señor Jesucristo era algo muy, muy normal. Había una ley en cuanto a cuando se trataba de algún tema de pecado. Había la ley en Deuteronomio 19:15, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Fíjense, no solamente tiene que ver con un delito, sino con cualquier pecado. De manera que se establecen 2 aspectos en este pasaje. En primer lugar, vemos que deben ser más de un testigo. Ninguna persona puede llevar un solo testigo en este paso. Tiene que ir 2 o 3 testigos, obviamente en vista de arrojar mayor luz al pecado cometido. Eso con el fin de que no se acusase, o básicamente alguna persona de forma malintencionada. Decir, este hermano me tiene, como diríamos en chileno, me tiene mala, por eso hace eso. No, sino es netamente para arrojar mayor luz al hermano, decir, hermano, has pecado ante el Señor, arrepiéntete, devuélvete al Señor porque eso es lo que Dios quiere. Pero también se menciona que este proceso, aunque se menciona bajo un aspecto negativo, vale decir, si se ha cometido un pecado contra alguno, esto se puede denominar de forma positiva, vale decir, si se van con más de un testigo, esto puede llevarse a cabo contra cualquier persona.
Queridos, hay personas que dicen, ok, eso se hace solamente con ciertos grupos de personas. No, dice con cualquier persona. Y eso es algo que debe entenderse. Debe llevarse a cabo contra cualquier persona que haya cometido pecado. Fíjense que Pablo, hablando a Timoteo, aplica el mismo principio en contra de algún pecado cometido por un anciano, un pastor. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahora bien, la pregunta es, y creo que usted tiene una pregunta, ¿por qué deben haber testigos? ¿Por qué no dejamos el tema ahí y dejamos esa acusación ahí? ¿Por qué deben haber testigos? Bueno, en primer lugar, hay que entender que los testigos no son agentes pasivos en este proceso. Al contrario, son agentes activos. ¿Ya? Son agentes que deben llevar luz ante el pecador no arrepentido. No es que el hombre solamente va a escuchar, o este testigo va a escuchar, va a decir, que es verdad, no. El hermano va también a hacer una lumbrera. Va a decir, hermano, hemos escuchado por este hermano que hiciste tal cosa y es pecado ante el Señor y te venimos a pedir que te arrepientas, que cambie tu forma de vida, que cambie tu carácter, porque eso no agrada al Señor. Entendiendo que son parte importante del cuerpo de Cristo y que deben llegar en auxilio ante el pecado, que no solo es perjudicial ante el Señor y ha ofendido al Señor, que es el mayor punto aquí, sino que este se ramifica en la iglesia. Queridos, hay que entender, un poco de levadura leuda toda la masa. La semana pasada habíamos hablado que es un hermano contra un hermano. La disciplina se inicia con cualquier miembro de la congregación de los creyentes, no con los líderes, con cualquier miembro. Cualquier persona que pertenezca al cuerpo de Cristo está íntimamente ligado a la cabeza y debe someterse a la cabeza en virtud de lo que Él dice. Si Él dice, la cabeza, en este caso Cristo, hay que actuar en contra del cáncer del pecado, la iglesia debe actuar en contra del cáncer del pecado, porque eso es lo que hace el cuerpo. No solamente se alimentan y se nutren juntos, sino que también repelen cualquier contaminación contra el mismo cuerpo. Y eso es algo que hoy falta en la iglesia. Generalmente el que hace esa tarea es el pastor y es el que queda mal. El pastor es el malo, es el pesado, no le gusta hacer las cosas así. Porque la iglesia ha olvidado que no es tarea solo del pastor, es tarea de la iglesia. En segundo lugar, este proceso ayuda a la congregación a mantener, una actitud humilde y amorosa que le motiva a vivir de acuerdo a lo que es. Esto es santos del Señor. Querido, cuando pasa un punto de ese tipo, la gente o lo que debe motivarte es no el orgullo personal, al contrario, debe motivarte una actitud humilde sabiendo que tú también puedes pecar y porque también puedes pecar y porque también luchas con el pecado y porque también quieres vivir en santidad, quieres hacer la voluntad del Señor, eso debe motivar tu corazón. En tercer lugar, esto ayuda para confirmar que el hermano que cometió el pecado es o ha sido correctamente tratado en el desarrollo de lo que se explica en el texto, lo que debe conformarse de acuerdo a lo que el Señor dice. Generalmente no sucede así. Generalmente un hermano ve una falta en otro y se lo dice al pastor, en vez de ir él. Lo primero que es, pastor, tengo la última copucha de la noche, pastor. Vi a tal hermano haciendo este pecado y el pastor ahí, ¿y por qué no le dijo nada? Es que se lo vengo a decir a usted para que usted le diga algo, querido. Eso no se hace. Dígaselo usted, dígale, hermano, usted está pecando. Está haciendo algo malo, eso a Dios no le agrada. Es que pastor, es que suena feo. Es que pastor, me da vergüenza. Y pueden ser muchos calificativos, pero en realidad estás aludiendo tu responsabilidad como parte del cuerpo. ¿Te imaginas algunas células que al momento de que entra una enfermedad le diga a la otra célula, anda, atácala tú porque es que
Se va a enojar conmigo esta enfermedad, entonces ataco los dos. Si es así, querido, estaríamos todos enfermos todos los días del año. Por eso el cuerpo actúa como cuerpo. Y hace lo que es necesario para el cuerpo, porque es bueno y saludable para él. Así que esa sería obviamente una de las cosas que hay que entender como parte del cuerpo. En tercer lugar, obviamente, cada persona o cada parte del cuerpo de Cristo debe conformarse a lo que el Señor dice. Fíjate que el texto dice, y si no los oyere a ellos, fíjate, ¿quiénes son ellos? Bueno, el hermano que es el primero, más los 2 o 3 testigos que van a dar después. Dice, y si no los oyere a ellos, según Mateo 18, verso 16, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Se fijan que es un proceso? No es que el primero le dice al pastor y murió todo. No, es un proceso. Un proceso en el cual se le está diciendo al hermano que cometió el pecado, hermano, estás mal, queremos verte cambiar, queremos verte una actitud de arrepentimiento, queremos ver en realidad que el Señor obra en tu vida y lo estamos haciendo porque queremos verlo, queremos ver que tu comunión con el Señor se restablezca como debe ser. Y cada parte del miembro, fíjense, es una parte importante que actúa activamente para que ese desarrollo se lleve a cabo. Si no los oyera a ellos, dice, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí tenemos los dos, básicamente el último periodo o el último paso. Ahora bien, en este texto se vuelve a establecer obviamente una condición. ¿Cuál es la condición? Básicamente dice, si no los oyere. Ahí está. Si llega al punto en que ya se ejecutó el primer paso, vale decir, el primer paso es, voy donde el hermano y le digo, ¿sabes qué? No hay que hacerlo y el hermano lo sigue haciendo. Ok, voy con 2 y le digo, ¿sabes qué? Junto con los 2 testigos, 3 testigos, les digo, ¿sabes que tienes que arrepentirte porque no quiere hacerlo? Ok, voy al tercer paso y el tercer paso es básicamente decirlo a la iglesia. Ahora, querido, fíjense que el texto dice si no los oyera a ellos y no solo no oye al primer hermano, sino que no obedece al grupo, vale decir, al hermano y los testigos, como les digo, que fueron a manifestar, a dar mayor luz a este hermano que pecó y la ofensa cometida ante el Señor, que debía llevarle, se supone, a una actitud de arrepentimiento, de contrición, y no lo hizo. La pregunta es, ¿qué hago ahora? Ya pastor, hice la segunda. Fui con los testigos, le dijimos, pasó un tiempo, no quiso, no vimos cambio, al contrario, lo hizo de nuevo. Bueno, fíjate que el texto dice, dilo a la iglesia. Oh. Y en esta parte casi todos salen corriendo. Ay, pero ¿cómo se lo digo a la iglesia? ¿Qué dice ahí? Se lo digo a la iglesia. Ahora, entendamos algo, queridos. No debe entenderse este proceso como una falta de amor. Al contrario, es una manifestación del amor de Dios y de la iglesia hacia la persona que cometió el pecado, porque quieren que ese amor, que esa relación con Dios se restituya, vuelva a estar como debe estar. Y eso es muestra del amor de parte del Señor por medio de su iglesia hacia este tipo de personas. En base a eso es que la iglesia actúa, querido, es en base al amor. El hecho está en que en vista de que no había una actitud de arrepentimiento, ahora el individuo, fíjense, no los individuos, fíjense, que comenzó el proceso de disciplina, expresado en el verso 15, debe decirlo a la iglesia. Ahora fíjense, este hermano toma los testigos y no hubo arrepentimiento. ¿Qué hace? Lo que debe hacer ese mismo hermano que empezó la disciplina es llevar el caso a la iglesia. Por eso dice, dilo a la iglesia. No dice, dígales a la iglesia. Dice, dilo tú. El que comenzó el tema, dilo a la iglesia. La pregunta es, ¿y qué pasa si me quedo en silencio? Participa del pecado del hermano querido. Se hace participante activamente de ese hermano. Porque sabiendo hacer lo que debe hacer, no lo está haciendo y se hace participante de ese pecado. Ahora dice, dilo, que se menciona aquí, expresa básicamente una orden. Te hago una pregunta.
Si el Señor Jesucristo en la actualidad estuviera presente físicamente y te dijera, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, ¿lo harías? Y diría, oh Señor, ¿pero por qué? Bueno, porque ahí, y dice, dilo. Bueno, querido, eso es lo mismo. Acá el Señor te dice, dilo tú. Tú díselo a la iglesia. Tú comenzaste esto y está bien, yo te estoy guiando en eso, pero dilo a la iglesia. No te quedes en silencio. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Eso significa que me menosprecias a mí, dice el Señor, y no me amas como deberías amarme, y no amas la iglesia como yo la amo. Querido, no es una opción, no es una opinión del hermano o la hermana. No es si te gusta, no es si sientes que debes hacerlo, querido, hay que hacerlo. Por eso hay tan pocos libros que hablan de este tipo de tema, porque a nadie le gusta ser el malo de la película. Nadie quiere hacer esta parte, ¿por qué? Es que es tan dura, sí, es dura, sí, por eso se hace eso. Porque el Señor sabe que es duro para la iglesia, pero es parte del proceso de la iglesia. Para llevar a un pecador a arrepentimiento, a un hermano que ha pecado a arrepentirse. Fíjense, dice, no es querido, no es una opción para el hermano o la hermana, es una orden que debe desarrollarse con diligencia y esto ante la iglesia. Ahora, la pregunta que salta es, ¿a qué se refiere con iglesia? Si para esto entonces la iglesia no se había establecido sino hasta Hechos capítulo 2, ¿por qué dice iglesia? Buena pregunta. Ahora, quiero explicar un poco eso. La semana pasada, viendo la expresión inicial de esta sección que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, tuvimos que establecer a qué tipo de hermano se refería el texto, ¿se acuerdan? La semana pasada hablábamos básicamente de las características. Y en primer lugar vimos que este hermano es uno que cree, que es descrito en Mateo 18 capítulo 6. Y que este que cree era un judío debido a que Pedro, de hecho posteriormente en el texto, dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y teniendo en cuenta que está refiriéndose a un judío, no hacia los gentiles. ¿Por qué? Porque para un judío era abominación juntarse con un gentil. Dentro de todo ese contexto está hablando de un judío creyente y de una congregación de judíos creyentes. Dilo a la iglesia. Ahora, teniendo esto en mente, debemos contestar la pregunta, como ya lo dije, ¿a qué se refiere con iglesia? Si ya no había iglesia y se establece en Hechos capítulo 2. Ahora, la palabra iglesia, que es eclesía, el significado básicamente significa los llamados fuera, y ese es un sentido básico de la palabra, y naturalmente se refiere a una congregación de personas reunidas en un determinado lugar. Este era el sentido primario del uso de la palabra y que era utilizado por el mundo griego para referirse a esto mismo, vale decir, para asambleas, a reuniones que eran convocadas por los gobernantes para dar a conocer algún tipo de información. Y este es el sentido básico en que debe entenderse este texto. No a la iglesia determinada como nosotros lo entendemos actualmente, no, sino a un grupo de creyentes. Y obviamente eso se da en Hechos capítulo 2. Son grupos de creyentes y todos son judíos. Ahora, en este sentido básico dice básicamente una congregación de judíos, sea cualquiera. En otras palabras, debe sostenerse que la iglesia que se menciona aquí es una congregación de creyentes en el estricto rigor de la palabra, eso es. Ahora, el hecho de que el texto proponga en sí que debe ser dicho a la iglesia nos debe mostrar que es la iglesia la que tienen el deber de llevar a cabo esa responsabilidad. Querido, vuelvo a decirlo, es deber de la iglesia la que tiene que llevar a cabo esa responsabilidad. Y hablo de iglesia, no solo de los líderes de la iglesia, sino de la iglesia, de los participantes. Todos los que son parte del cuerpo de Cristo deben llevar sobre sus hombros esa responsabilidad, y no hay ningún tipo de gobierno extra eclesiástico que pueda y que deba hacer eso. Solo la iglesia. Fíjense que Pablo, hablando a los corintios, reprendiéndoles por no hacer lo que dice el texto, les dice, ¿osa alguno de vosotros
cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues, que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Eso dice Corintios capítulo 6, verso 1 al 6. En otras palabras dice, no hay en medio de ustedes algún hermano maduro que pueda decir, eso no se hace, esto sí se hace, que tenga la capacidad de poder hacer un juicio correcto de acuerdo a lo que les he enseñado. Sino que al contrario, se demandan. Dice, voy a demandarlo ante los gentiles, porque el hermano me estafó, el hermano hizo esto, y yo lo demando. Querido, eso, Pablo dice, no puede ser. No puede ser. Y fíjense que cuánto de eso pasa en la iglesia de hoy. Pasa más de lo que quisiéramos oír. Creo que mucho de la iglesia corinta está metido en la iglesia contemporánea. De manera que es la iglesia, querido, del Señor, la que debe velar por la santidad de la iglesia, y no un gobierno humano carnal, corrupto y corrompido el que debe guiar a los creyentes en qué hacer y qué no hacer. Fíjense que John MacArthur, hablando de eso, me llamó la atención lo que dice, habla lo siguiente, cito, no existe tribunal superior más allá de la congregación local en la cual implementar la disciplina. Ningún sínodo, ninguna conferencia o ningún consejo tiene la responsabilidad de la disciplina. Delegar disciplina a un individuo o grupo más allá de la iglesia local es pasar por sobre la palabra de Dios. Sea que una iglesia local se componga de un puñado de creyentes o de varios miles de miembros, o que se trate de una congregación urbana muy bien organizada o de un grupo informal de 5 o 6 creyentes en un lejano campo misionero, es allí y solo allí donde la disciplina debe implementarse. Querido, es tarea de la iglesia. Ahora, hay algo, querido, que la iglesia debe entender en el inicio de este paso, del tercer paso, que es la parte de la exclusión. Y es que toda ella debe actuar de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que las escrituras dicen. Toda ella debe participar de forma activa para que la persona que cometió el pecado se arrepienta. Y lamentablemente es en este punto donde la iglesia, en vez de llevar a la persona que cometió el pecado ante el Señor y le dice, ¿sabes qué? Debes arrepentirte. En vez de hacer esa función, se hace partícipe de ese pecado al no condenar, al no exhortar, al no mover a la persona al arrepentimiento. Al contrario, le da palmaditas en la espalda y dice, pobrecito hermano, usted que nadie lo comprende. Y eso, no sé, a veces digo, o la gente no lee la Biblia, o la gente no entiende lo que el Señor dice, pero muchos creyentes hacen eso. Pobre el hermano, todos lo odian porque se comió un gusanito. Querido, no lo odiamos porque se comió un gusanito, no lo odiamos, lo amamos, y porque lo amamos, le decimos, arrepiéntete, cambia. Si hay algo, querido, que la iglesia debe hacer, no es dar golpecitos en las espaldas del hermano ofensor, sino que con diligencia debe ir en pos del hermano para que se arrepiente, de pedirle, hermano, arrepiéntete, arrepiéntete. Querido, a veces no hacemos eso, al contrario, lo invitamos a tomar once. Yo no entiendo qué están haciendo ahí, pero en vez de animarle a cambiarle, no, te invito a la casa, no hay problema, no, si no hay problema.
Y yo no sé qué entienden ellos por pecado, pero parece que no entienden que el que ha ofendido mayormente es el Señor. Y eso es algo que la iglesia ha olvidado en la actualidad. Tiene tanto amor por sí mismo y tan poco amor hacia el Señor que es capaz de truncar la gloria del Señor por el pecado de un hermano que le cae bien. Y eso es algo que no se debe hacer. Querido, es la iglesia la que debe actuar como un organismo vivo en contra de los anticuerpos del pecado. Aceptarlos es caer en la misma falta, es no someterse a la cabeza, es pecar contra y directamente aquel que murió y resucitó por nuestras almas. Es pecar contra el Señor. Ahora bien, entendiendo esto, la última etapa de esta disciplina en la iglesia es excluir. Y antes, obviamente, de llegar a este punto, la idea es que la iglesia, de forma activa, participe de este ministerio de tal forma de llevar a la persona a decir, ¿saben qué? Me arrepiento. Esa es la idea de eso. Eso es lo que se debe hacer antes de que se llegue al punto de expulsar. El problema es que la iglesia hoy no quiere hacer esa pega porque dice, no, es que me causa dolor. Es la idea, porque un cuerpo se va a doler cuando una parte de su cuerpo no funciona como debe funcionar. Duele. Pero no por eso no voy a hacer lo que tengo que hacer. Debo frenar el pecado para que no siga contaminando a más miembros de la iglesia. Y fíjense que dice ahí, si no lo oyera la iglesia, y esa es la parte, si no oyera la iglesia. Ahora, es interesante notar que en esta etapa es mencionada en más de una ocasión en el texto bíblico. De hecho, mucha gente dice, no hay más textos que hablen sobre eso. Sí, de hecho hay muchos más que hablan sobre ese tipo, sobre la etapa en que debe ser expulsada una persona. Ejemplo, vemos eso cuando Pablo, hablando de las divisiones, dice a Timoteo 3:10, al hombre que cause divisiones, dice ahí, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y eso tiene que ver con que se vaya, expúlsalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. En otras palabras, lo que dice el apóstol Pablo, dice, mira, después que siguieron el proceso A, proceso B, si no entiende, deséchalo. No te compliques. Haz lo que dice el Señor. El Señor dijo exactamente lo mismo. Deséchalo. De hecho, Pablo también, hablando a los romanos, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Apártense. Si se van a juntar, tiene que ser para arrepender, para decir, hermano, arrepiéntete. No para celebrar su pecado. No para decirle, pucha, hermano, lloremos juntos. No. Pero la iglesia hace eso. Yo no entiendo por qué lo hace, pero la iglesia dice, el pastor que es malo, no te ama. Porque la iglesia ha dejado su responsabilidad como iglesia y le ha dado toda la carga al pastor o al líder. Querido, no es que no sepas cómo o que sientas que no es tu deber, no significa que no es tu deber. Sigue siendo tu deber y Dios te pedirá cuenta de tu deber. Se habla de eso, de hecho Pablo sigue hablando en otros textos sobre la disciplina en el tercer paso, y Pablo habla de eso en relación con los hombres ociosos que no hacen lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, cuando andan indecorosamente. Ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 14 y en 2 Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, fíjense, de todo hermano que ande desordenadamente
y no según las enseñanzas recibidas por nosotros. Y termina diciendo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Qué debo hacer? Amonestarlo, decirle, hermano, vuélvete al Señor, cambia. Hermano, vuélvete al Señor, cambia. Debo amonestarlo. De hecho, si seguimos leyendo más, Corintios capítulo 5, versos 9 al 12, dice así: os escribo por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Y eso fue lo que Pablo les citó, parece, en una carta. Dice, no se junten con ningún fornicario. Y ahora lo que va a hacer es explicar a qué se refiere. Dicen, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo dice, yo no estaba hablando de los fornicarios de este mundo, sino tendrían que salir de acá. Al contrario, más os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Fíjense. ¿Qué? ¿Qué dices, Pablo? Que no puedo comer con este hermano que me cae tan bien, me hace reír con sus palabras obscenas. No. Dice ahí, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón, dice Pablo, tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, hablando del hombre o del hermano que estaba teniendo una relación con su madrastra. Pablo dice, mira, quiten a ese y échelo. ¿Qué falta de amor del apóstol Pablo? ¿Cómo se le ocurre echar a un hermano de la iglesia? Si él quiere a su mamá. ¿Qué me estás diciendo? Dice, tiene una relación ilícita con su madre. Pero queridos, la iglesia hace exactamente lo mismo, ¿no? Fíjense, si vemos la lista, dice, no, absolutamente, dice, ni los fornicarios. ¿Y cuántos hermanos a veces son fornicadores y la iglesia los permite? Y dicen que son creyentes y se lamentan, pero sabe la iglesia que tiene una relación extramarital. Y no hace nada. ¿O cuántos son avaros, o idólatras, o maldicientes, o borrachos, o ladrones, y la iglesia no dice nada? Dice, el Señor los va a cambiar. Sí, pero el Señor los va a cambiar utilizando a su iglesia. Querido, la iglesia debe velar por la santidad personal, pero por la santidad del grupo local. Cada uno debe actuar como un anticuerpo del pecado. Decir, no, 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 porque eso ofende, menosprecia al Señor de la gloria. Queridos, si la iglesia fuera así, y si hiciéramos lo que Dios nos manda hacer, ténganlo por seguro que el Señor bendeciría a esa iglesia. ¿Por qué? Porque hace lo que Dios dice. No se preocupa por el resultado, se preocupa por hacer lo que el Señor dice. El resultado se lo deja al Señor y queremos hacer lo que el Señor dice. Y quiero motivarte a hacer lo que el Señor dice. No lo que tú sientes o lo que creas. ¿Qué dice el Señor? Hay que hacerlo, se hace. Aunque yo sé que por dentro tú puedes estar dolido. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ver a un hermano caer. Pero puedo estar dolido, pero mucho más dolido es el Señor. Mucho más ofendido es el Señor. Si tú piensas que para ti te duele, cuánto más al Señor ver a un hijo suyo haber menospreciado su persona por algo tan infinitamente menor como lo es el pecado. Querido, eso es literalmente menospreciar al Señor. En no amarlo es idolatría. Es reemplazar al Señor que nos ha dado todo por algo tan minúsculo como lo es un pecado. De manera que, querido, la exclusión de la congregación es un elemento necesario para la iglesia. La pregunta es, ¿cómo debe tratarse a tales personas? ¿Le debo pegar, pastor, porque se porta mal? No, hermano, no hay que pegarle.
Y algunos dicen, Señor, pastor, yo le ayudo a que se haga un par de charchazos y listo. No, querido, no es la idea. Hay que hacerlo como el Señor dice. Cómo debe ser tratado, fíjate, como un gentil y publicano. Generalmente el término gentil puede referirse a una persona que no pertenece a la nación de Israel, se le llamaba gentil. Cuando una persona gentil se hacía judía, o mejor dicho, se hacía prosélito judío, era considerado como un hombre temeroso de Dios por la nación. Como por ejemplo Cornelio, que es descrito como un hombre temeroso de Dios. Y aunque era temeroso de Dios, podemos ver que para un judío era una abominación tener que juntarse con un gentil, como dijo Pedro a Cornelio. Para nosotros es abominación estar aquí. Yo estoy aquí porque Dios me mandó. Pero un publicano, querido, era una persona que era considerada como peor que un gentil. Si para el judío el gentil era un perro, para el judío el publicano era peor que eso. Era una persona que era considerada peor que un gentil, era un judío traidor que cobraba con usura impuestos a sus compatriotas de donde obtenía su ganancia, de manera que era considerado como un hombre pecador y tratado peor que un gentil. Ellos menospreciaban a un publicano porque no solamente traicionaba a su nación, sino que más encima cobraba con usura y nos quitaba y básicamente le quitaba todo lo que tenían prácticamente y de ahí sacaba su ganancia. Para él, para el judío, un publicano era lo peor de lo peor. Y el Señor dice, a este tipo de personas que no quieren arrepentirse en este proceso, dice, tenle como un gentil o por publicano. Ahora, el punto del Señor no es hacer una distinción particular entre personas y personas, sino dar a conocer que el que permanece en su condición de dureza de corazón, manifestada en su falta de arrepentimiento, debe ser tratado como un gentil incrédulo que no se arrepiente. Así debe ser tratado, como un no creyente. No darle golpecitos en la espalda, hermano, pucha, lloré. No, como un gentil, como un incrédulo. Así se debe tratar a tales personas. Y no solamente una parte de la congregación, toda la congregación de creyentes debe entender que la persona ha pecado contra el Señor y que debe arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, entonces ¿qué hacemos? Lo tratamos como lo que Él manifiesta que es. ¿Qué es lo que es? Un no creyente. Lo trato como un no creyente. Ahora, debo terminar diciendo algo. Debo terminar ese versículo diciendo algo. Cuando el texto dice tenle como gentil y publicano, es algo que no podemos ignorar. Y está en el hecho de que el texto expresa cuando dice tenle. Y esto implica una orden. Vuelvo a decir, es una orden. No es una orden del pastor, no es una orden de alguna persona de este gobierno humano corrompido, no, es una orden del Señor Jesucristo. Dice, tú, tenle como. No está hablando de lo que tú o yo creamos de esa persona o respecto al hermano, sino en base a la evidencia que el hermano ha demostrado, debemos tratarlo como lo que él ha demostrado ser. Un incrédulo. Independientemente de cómo te sientas tú. La pregunta que los hombres generalmente no hacen, pero lo dicen de forma directa o indirecta es, ¿y quién te dio a ti esa autoridad de determinar ese tipo de accionar? ¡Son secta! No, querido, no somos secta. Somos la iglesia de Cristo y actuamos de acuerdo a los patrones de Cristo. Y acá dice, el Señor dice, ahí está el proceso. ¿Quién dio esa autoridad? El Señor. Mira lo que dice el texto siguiente. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y dice, ¿qué significa? Vamos a desatar y atar, ¿no? Y nos ponemos carismáticos. No, esos textos nos dicen, no tienen nada que ver con el desatar, atar y todas esas cosas raras que la iglesia hoy se predica, que son puras tonteras. Lo que el texto está diciendo es, si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo que hagan, bendición trae del Señor. Eso sí dice. Como lo vemos, miren lo que dice el verso siguiente. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y ese es uno de los textos más mal citados de la iglesia contemporánea. Dice
Generalmente dice, si pedimos 2 o 3 cosas, la misma cosa, el Señor nos concede, sea cualquier tontera que se nos ocurra. No, eso nos dice el texto. El texto está en un contexto de disciplina. Habíamos mencionado que el segundo paso de la disciplina es ir con 2 o más testigos o 3 testigos. Y cuando el Señor dice que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo, básicamente, si los 2 tratan y hablan el mismo tema, en relación al arrepentimiento, o piden, ejemplo, si hay 2 o 3 testigos ahí, y sería un cuarto con la persona que está pidiéndole al hermano ofensor que se arrepienta. Y estos 3 dicen, vamos a hacer algo, hermanos, vamos a orar por este hermano que no quiere arrepentirse, vamos a orar por él. Para que el Señor muestre y cambie su corazón y el Señor haga lo que tenga que hacer en su vida, queremos orar. Bueno, el Señor dice, si ustedes se ponen de acuerdo en eso, cualquiera cosa que pidieran les será hecho por mi Padre. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que yo les mandé a hacer. Y esa es la idea del texto, querido. No está diciendo que cualquier tontera que se nos ocurra pedir, si somos 2 o 3, el Señor la va a conceder. Eso no dice el texto. El texto está enfocado en la disciplina de la iglesia. Cuando la iglesia entera está funcionando en esto, querido, el Señor va a oír a la iglesia porque está haciendo su voluntad. Fíjense que al ver este pasaje me hizo pensar en Juan 1 de Juan 1.9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si lo comparo con esto, hace algo muy similar. ¿Por qué? Si confesamos, y si yo ayudo a mi hermano a confesar su pecado, orando también, el Señor lo va a conceder. Va a volver a ese hermano ¿a qué? A la comunión con Cristo, a su relación con Cristo, y va a establecerle una comunión con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está involucrada en este accionar de poder volver al hermano a la comunión de los santos y a su comunión con el Señor. El problema es que la iglesia tampoco hace eso. Lo que hace la iglesia después que pasa algo grave, se pone a decir cosas de detallitos que hace y no hace lo que tiene que hacer. En simple chileno nos ponemos a hablar de más o a cagüinear en vez de ponernos a orar. ¿Viste lo que hizo el hermano? Qué pecador el hermano este, que el Señor en su santo nombre le manda al infierno y uno lo pone así. ¡Wow! Y eso me dice que la iglesia no tiene idea lo que está haciendo, ni lo que hace, ni por qué lo hace. Querido, hacemos esto porque amamos al hermano, amamos al Señor y queremos una vida transformada que se vuelva de su pecado a la comunión con Dios. Queremos llevar a esa persona ahí. ¿Quién dio esa autoridad? Dios. Fíjate que el verso siguiente dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En medio de este proceso que es difícil, el Señor dice, en medio de este proceso, yo estoy ahí. Es como decir eso. Donde hay 2 o 3 testigos, o más testigos, o la iglesia involucrada en este tipo de proceso que es doloroso para la iglesia, yo soy uno más, dice el Señor. Yo estoy ahí. Mirando en medio de mi iglesia lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. Querido, es el Señor quien da consuelo en momentos así. Cuando la iglesia actúa bajo la autoridad de Cristo, manifestada en su palabra, querido, el Señor da paz en momentos de adversidad. Porque son en esos momentos donde uno ve el corazón de la gente fluir como antes nunca lo había visto. Si hay una exhortación que quiero dejar claro, querido, para la iglesia de hoy, es que haga lo que Dios le manda a hacer. En otras palabras, sea participante activo de este trabajo. Dios te manda, el Señor Jesucristo te manda a vivir de una forma santa y esperar de tus hermanos el mismo proceder. El mismo proceder. Querido, yo te digo, si tú me ves a mí haciendo algo ilícito, dímelo. No hay ningún problema, dímelo.
como yo, lo mismo voy a hacer por ti. Si yo veo algo que estás haciendo mal, que estás en pecado, yo te lo voy a decir. ¿Por qué? Dios me dice que tengo que decirlo. Aunque te caiga mal. Aunque digas, el hermano Ricardo es pesado, no tiene emociones. Querido, las tengo, pero me las guardo. Porque prefiero ser fiel al Señor primero que a mis emociones. En eso veo y sé que hay bendición. En la obediencia a lo que el Señor manda. ¿Es difícil? Querido, sí, porque hay muchas cosas y sobre todo generalmente hombres y mujeres. Mayormente mujeres, como son más ya sus emociones, se pucha pobrecito. Y a veces los hombres prestan oído a cosas que no deben prestar oído, sin preguntar primero por qué se hace lo que se hace. Querido, hacemos lo que hacemos. Y en esta iglesia vamos a hacerlo este tipo de procesos porque Dios nos lo manda a hacerlo. ¿Le gusta a usted? ¿No le gusta a usted? Si nos va a preguntar un día, ¿y por qué pasó tal cosa? Y él dice, ¿leyó el pasaje de Mateo 18, 15 al 22? No, léalo. Ahí lo va a mandar, léalo, estúdielo y después nos pregunta por qué hicimos lo que hicimos. Y si no te queda claro, vamos a ver otros pasajes para decirte por qué hacemos lo que hacemos. Si con eso no quieres entender, querido, déjame decirte que tu corazón está envanecido. No quiere escuchar la voz del Señor. Queremos en esta iglesia hacer las cosas como el Señor nos manda hacer. Y te quiero mover a ti a hacer exactamente lo mismo. A mover tu corazón, a hacer lo que Dios manda hacer, aunque eso sea difícil. Porque en eso vemos la bendición del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque sin duda la disciplina de la iglesia es un tema que hoy casi nunca se oye, Señor. La iglesia hoy se ha sentado en una silla de confort, Señor, donde sus emociones son movidas a muchas cosas, Señor, muchas de las cuales no son guiadas por tu palabra, pero que hoy se han permitido, Señor, emitiendo tu voz en medio de tu iglesia. Y, Señor, no queremos ser una iglesia así. Queremos ser una iglesia fiel, Señor, en lo poco, para que en lo mucho también podamos ser fieles a ti. Queremos ser fieles en exhortarnos unos a otros, en amarnos unos a otros, en amonestarnos unos a otros. Aunque eso implique, Señor, llevar a veces a hermanos, Señor, a un punto tan crucial como lo es la expulsión de una congregación, porque no quiere someterse a tus palabras, Señor. Señor, que amamos a los hermanos, pero mayormente te amamos a ti y queremos hacer tu voluntad, aunque eso mueva nuestros corazones, Señor, dentro de nosotros. Pero queremos ser obedientes. Sabemos que esa es tu voluntad. Y por eso sabemos que habrá bendición, Señor. Te alabamos, Señor, porque aunque son temas difíciles para la iglesia de hoy, y son temas que no se escuchan muy a menudo, te pedimos que seas tú, Señor, utilizando tu palabra en los corazones de tu iglesia para que puedan volverse, Señor, de su pecado, de conformidad, Señor, a este mundo, para conformarse a tu Hijo Jesucristo, Padre. Te alabamos en esto, en Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos,